Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Pablo Casareto. Muchas gracias, señor presidente. Venimos a tratar esta ley por la cual se modifica la ley de monotributo. Estamos en un contexto mundial que el otro día repasaba en una charla en la Universidad Autónoma de Entre Ríos junto a otros colegas profesores, el rector, el decano, y analizamos qué era lo que había pasado en el mundo entre fines de 2019 e inicio de 2020. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial eran que el mundo en 2020 iba a crecer el 3,3%. Eso lo publicaron en enero del 2020. Claro, empieza a llegar la pandemia a cada uno de los rincones del mundo y rápidamente los organismos internacionales tuvieron que revisar esas estimaciones. Ya en abril del año pasado dijeron que en vez de crecer el mundo 3%, iba a caer la economía mundial 3%. Y luego, 3 meses después, tuvieron que revisar de nuevo esas estimaciones y finalmente decir que la economía mundial iba a caer el 4,5%. Naturalmente que hay una disparidad muy grande, y la disparidad muy grande a nivel mundial tiene que ver con la posibilidad de generar medidas de gobierno en un contexto de pandemia. ¿De qué manera los estados nacionales pueden invertir para sostener el nivel de actividad económica? ¿Cómo pueden invertir para sostener los empleos y para sostener el nivel de vida de la población? Y claramente pueden invertir los recursos que tienen o los que pueden disponer. Pueden disponer el cobro de los impuestos, pueden disponer de la emisión monetaria y pueden disponer del endeudamiento. Cuando uno mira cómo invirtieron los países desarrollados en el contexto de la pandemia, la mayoría de los países lo hicieron utilizando el endeudamiento. Los países desarrollados de Estados Unidos y Europa Occidental aumentaron 5% la incidencia de la deuda como proporción del PBI. O sea que accedieron a los mercados de capitales y esos estados nacionales invirtieron en sus economías internas. Entonces, ¿sobre quiénes impactó más la crisis? Sobre aquellos que tenían menos recursos, sobre todo aquellos que no tenían capacidad de endeudamiento, como no la tenía la Argentina, que no solo que tenía una deuda alta, sino que no tenía acceso a los mercados de capitales. Entonces, había que utilizar, por un lado, la política fiscal, procurando recursos sobre sectores con capacidad contributiva, y por otro lado, a partir de la emisión monetaria de la contribución que hacía el Banco Central sobre el Tesoro de la Nación Argentina. Y por eso cuando algunos dicen, ¿y por qué en algunos países impactó más la crisis y en otros impactó menos? Porque algunos países tenían la posibilidad de acceder a más recursos de lo que disponían otros. Y por eso este Congreso de la Nación tuvo que tratar leyes que le dieran herramientas a nuestro gobierno para poder sostener la actividad económica. ¿Quién debía pagar más? Aquellos que tenían mayor capacidad contributiva. Y por eso en este Congreso fuimos con un aporte solidario sobre las grandes fortunas. Que alguno dijo, no se va a aprobar, se aprobó, no se va a aplicar, se aplicó, no es constitucional, ha sido ratificada su constitucionalidad, nadie lo va a pagar, lo pagaron. Finalmente la recaudación está y en definitiva la República Argentina cuenta con recursos para invertir en los gastos de la pandemia, vacunas, medicamentos, insumos hospitalarios, asistencia a las pymes, IFE, ATP, subsidio de tasas, créditos con garantía estatal, becas Progresar, inversión en barrios populares e inversión en energía. También este Congreso rebalanceó el impuesto a las ganancias y dijo, si tenemos que
hacer más intensa la carga tributaria, hagámosla sobre las empresas que más ganaron. Por eso este Congreso cambió el impuesto de las ganancias y puso una escala progresiva para que sea 25, 30 y 35%, no por empresa grande o chica, sino porque en definitiva pagara más quien ganara más y estuviera en mejores condiciones de aportar para el crecimiento de la Argentina. Y en contrario, cuando nosotros miramos y decimos, ¿cómo protegemos a la población? Con una batería de medidas. Y básicamente la tenemos que englobar con la inversión que el Estado hace sobre aquellos sectores que más lo necesitan. Y por eso recién mencioné las medidas que el gobierno tomó en relación a la pandemia. Pero ahora, ya para 2020, se plantea cómo dinamizar el mercado interno y cómo mejorar el salario de los trabajadores. En este Congreso, en septiembre del año pasado, recibimos al ministro de Economía y planteó un presupuesto, 29% de inflación, 33% de aumentos salariales. Y claro, miramos mes a mes, ¿la inflación marcha de acuerdo al ritmo previsto? No, está por encima. A nosotros nos conforma ver que bajó la inflación del 54% en 2019 y nos conforma relativamente, pero de cualquier manera estamos teniendo un 3,3% de inflación en el último mes, que es la menor desde noviembre, que es mucho menos que lo que dejó el gobierno anterior, pero que todavía es un nivel alto. Entonces, nuestro gobierno se tiene que plantear, por un lado, las medidas que compensen el salario directo de los trabajadores para preservar el poder adquisitivo. Y por otro lado, medidas que preserven el salario indirecto de los trabajadores y de todas sus familias. Entonces, las paritarias que comienzan a discutirse 32-33%, nosotros planteamos paritarias libres, sin piso ni techo, para que los representantes de los trabajadores puedan negociar condiciones libremente en la República Argentina. Y por eso las primeras paritarias fueron 32-33%. Después seguimos otras a 36-37%. Algunos se asustó cuando acá se hizo una paritaria a los trabajadores de esta casa del 40%. Y nosotros creemos que eso es justo y que eso corresponde. Y después vimos paritarias de otros compañeros sindicalistas o ramas de actividad que tuvieron aumentos del 42, del 43 y hasta del 45%. Y hasta anoche hablamos con un compañero, el 45,2%, lo que conozco yo es la paritaria más alta hasta el momento. Ahí arriba veo trabajadores del ANSES, trabajadores de camioneros, veo trabajadores de bancarios, por mencionar algunos. Y hoy nuestro gobierno se plantea cómo abrir las paritarias para asegurar que aquellos que firmaron primero y que tienen un menor aumento previsto tengan la posibilidad de tener las mejoras que correspondan en la República Argentina. Y todas las convenciones colectivas de trabajo se cierran con una revisión en octubre o noviembre. Ahí vamos a ver qué inflación hubo y estos aumentos graduales garanticen que los trabajadores tengan aumentos por encima de la inflación. Entonces tenemos que atender la situación de los salarios. Nosotros queremos que por primera vez en varios años haya una recuperación del salario real, que no es fácil y que no es una concesión, sino que es una lucha que tiene que dar el movimiento obrero organizado y que este gobierno está apoyando. Y al mismo tiempo, con cada uno de los rubros que hacen a salario indirecto. Cuando nosotros discutimos el tema tarifario, estamos discutiendo dinero en el bolsillo de los trabajadores. Dinero que se queda para mayor consumo de lo que antes se iba por los aumentos tarifarios del 1.000, del 2.000 o del 3.000% que hubo en energía eléctrica, gas natural y otros rubros de la actividad económica. Entonces, queremos más salario en el bolsillo y queremos más salario indirecto vía todos los programas de asistencia pública y vía la protección del tema tarifario. Y vamos entonces también acerca de los impuestos, que significan salario directo. Nuestro gobierno bajó la carga del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores. Ya esto se aplicó en el mes de junio. Ya 1.300.000 argentinos recibieron un beneficio de mayor ingreso disponible por la ley que votó este Congreso de la Nación unos meses atrás. Ya los jubilados
en los salarios de junio recibieron una mejora. Todos los trabajadores activos y jubilados reciben un sueldo anual complementario sin retención de impuesto a las ganancias. De la misma manera, bajamos el impuesto a las ganancias sobre las pequeñas y medianas empresas. Aquellas que pagaban 30% el año pasado empiezan a pagar 25%. Y también lo hacemos en este rubro en lo que tiene que ver con el monotributo. Votamos una ley en marzo en este Congreso, en abril en la otra Cámara, que demoró la reglamentación y generó un problema de instrumentación en las últimas semanas. Y hablamos recién con una compañera. Si tenemos que votar una ley, la votamos. Si tenemos que votar después otra ley, la vamos a votar, porque siempre lo hacemos con un sentimiento de beneficiar a aquellos sectores más postergados de la sociedad. Así que, finalmente, 4 millones de monotributistas van a recibir los beneficios de esta ley. Vamos a congelar la cuota de diciembre para todo el primer semestre de este año. Elongamos las escalas hasta un 77%. Puede aumentar la facturación en categoría A sin pasar a la categoría B. Vamos con un alivio fiscal para aquellos que se pasaron y vamos a darle un plan de pagos para que puedan normalizarse. 2 millones de monotributistas tienen deudas en la República Argentina. Le damos un plan de pago de hasta 60 cuotas con una condonación total de intereses y de multa. Aquel que debía 10.000 pesos y que por los intereses y multas se le fue a 20, 30.000, va a pagar los 10.000 pesos. Entonces, no hay deuda retroactiva, no hay deuda determinada en el organismo de recaudación. Eso se corrige. Si alguno ya pagó o si a alguno le descontaron por débito automático, le generamos un crédito para que le quede para la cuota siguiente. En definitiva, nosotros estamos avanzando con un proceso que tiende a poner dinero en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados en la República Argentina. 4 millones de monotributistas se benefician con esta ley. 147.000 monotributistas en la provincia de Entre Ríos. Así que, señor presidente, con orgullo venimos a votar esta ley y vemos con alegría que hemos tenido el acompañamiento de los otros bloques. Así que pensemos que muchas veces hacemos cosas que tal vez la gente las valore, a veces no las valora. Esta sí las valora. Y entonces tenemos un oído escuchando lo que pasa. Cuando hubo algún ruido con este tema, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y el presidente de esta Cámara se juntaron. Y a la noche siguiente estuvimos hasta las 11 de la noche para varios diputados del Frente de Todos presentar este proyecto de ley. Ya la semana siguiente lo tratamos en la comisión y ya hoy es ley. Los vencimientos de junio, presidente, para terminar. Pedimos, y la FIB lo pasó para agosto, para que no haya problemas. La recategorización de julio, pedimos, y la FIB lo pasó para agosto, para que no haya problemas. Hoy tiene esta ley media sanción en diputados, seguramente en un par de semanas la va a tener en la Cámara de Senadores. Finalmente, señor presidente, este Congreso está votando leyes que protegen a los trabajadores, a los jubilados, a las pymes y a los monotributistas. Este es nuestro concepto, esta es nuestra convicción. Y por eso, una gran alegría que el Congreso de la Nación vote esto que beneficia a 4 millones de argentinos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Casareto.